Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio virtual que tenemos hoy por hoy desde el Instituto de Estudios Judiciales para dar lugar a las charlas y capacitaciones que tenemos habitualmente. En el día de hoy vamos a tener una charla sobre la violencia de género desde el estudio filosófico jurídico de las masculinidades. Esta charla forma parte de una serie de actividades que tenemos desarrolladas desde el Instituto junto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. De hecho, esta es la última charla, por lo menos para este año. El resto las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Como les decía, hoy el tema de hoy es la violencia de género desde el estudio filosófico jurídico de las masculinidades, y para eso tenemos como expositor invitado a José Antonio García Sáez. Él es profesor y ayudante doctor en el Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia. También es miembro del Instituto de Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica para la Justicia Social en la misma universidad, en donde forma parte del Consejo de Redacción del Anuario de Filosofía del Derecho. José Antonio ha sido profesor a tiempo completo en la universidad anteriormente, ¿no? Anteriormente fue profesor a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, en donde también dirigió el Centro de Litigación Estratégica y coordinó diversas clínicas de derechos humanos. También ha sido profesor en el área de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la filosofía del derecho internacional, los problemas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos en el contexto de la globalización, la violencia de género en relación con las masculinidades y la educación jurídica. Así que bueno, dando comienzo a esta actividad, José Antonio, este espacio es tuyo, te damos muchas gracias por tenerte acá con nosotros y adelante nomás, te escuchamos. Muy bien, pues muy buenas tardes y el agradecimiento es mío. Estoy muy contento de participar en este ciclo. Los anteriores compañeros del Instituto de Derechos Humanos me han contado que estuvieron muy a gusto, que el público y la discusión fue muy interesante, de manera que bueno, les agradezco la invitación y a todo el equipo del Instituto de Estudios Jurídicos por la organización tan seria, y también aprovecho para disculparme porque la intervención no se realizó el día que teníamos previsto, pero bueno, aquí estamos y la haremos en el día de hoy. Como ya avanzaba Camilo, el título que le dimos a la charla es La violencia de género desde el estudio filosófico jurídico de las masculinidades. Lo que voy a hacer es fundamentalmente leerles un trabajo que se acaba de publicar. No les voy a leer al pie de la letra, pero les voy a tratar de hacer un resumen y trataré de seguir un texto para no perderme y para no aburrirles y sobre todo para tratar de ajustarme al tiempo. Es un texto que se ha publicado, como digo, en este mes mismo en una editorial, Didot, en Buenos Aires, un libro que tenía aquí, quizás les puedo dejar en el chat el enlace al libro. Se llama Violencias contra las mujeres, relaciones en contextos, y ahí está, ahí pueden encontrar desarrollado el texto que les expondré ahora y otros muchos más interesantes de otras compañeras de Buenos Aires, de Madrid, de Colombia y de otros lugares que participamos en un proyecto común sobre las violencias de género en los distintos contextos. Y bueno, mi parte en ese proyecto era aportar la visión de los estudios sobre masculinidades, y por lo tanto el resultado de ese proyecto es este texto que les trataré de resumir y de exponer brevemente para luego, si nos da tiempo, espero que sí, que podamos discutirlo y podamos poder escuchar sus críticas y sus comentarios. Bien, la premisa para iniciar sería esa afirmación de que el derecho es una realidad que respondería fundamentalmente a la lógica masculina o a la lógica
patriarcal, ¿no? Que en los últimos años ha venido ganando presencia en el debate público, formulada desde distintos feminismos, destacadamente desde los feminismos culturales o desde el feminismo radical, ¿no? Desde esta perspectiva, pues ni el aparato institucional del Estado, ni los procesos y dinámicas jurídicas serían neutrales, sino que se encontrarían profundamente condicionados en su actuación por el género. El derecho tiene género, sostendrían estas posiciones, y ese género es el masculino. El derecho no solamente sería masculino porque la mayoría de operadores jurídicos, la mayoría de autores, de tratadistas hayan sido tradicionalmente varones. Por suerte esta realidad comienza a cambiar progresivamente, sino que el derecho también es masculino porque parece ser un complejo y sutil entramado creado para mantener un statu quo dentro del cual los varones ostentan una posición de dominio estructural sobre las mujeres, dice, por ejemplo, Catherine McKinnon. Así, los múltiples avances del feminismo en el último siglo, que por suerte han sido muchos, pues vendrían a paliar o a matizar o a mitigar esa tendencia, esa estructura, pero únicamente podrían hacerlo parcialmente, siempre de manera incompleta, porque en algún punto se toparían con esa raíz patriarcal inserta en la propia idea de derecho que impediría esa igualdad a través del derecho. Esto es solo una posición de las dos grandes relaciones que pueden establecerse entre el feminismo y el derecho, ¿no? Una es la crítica feminista al derecho, otra es el uso del derecho como una estrategia, el uso, una herramienta, el uso estratégico del derecho, ¿no? Ambas relaciones tienen su interés. En este caso yo me voy a centrar sobre todo en la primera relación, la relación del feminismo con el derecho como una crítica, como una impugnación, ¿no? En los últimos años, sin duda, casos muy sonados, por ejemplo, aquí en España, el caso de La Manada, que probablemente haya llegado hasta allá, convulsionó a la opinión pública hace un par de años, o el Me Too a escala global, pues sin duda nos obligan a los juristas a tomar en serio estas objeciones a las diferentes disciplinas jurídicas, estas objeciones que se plantean desde los feminismos. No podemos enseñar ya a pensar sobre el derecho o sobre la justicia, que es lo que tratamos de hacer desde la filosofía o desde la teoría del derecho, sin una reflexión profunda sobre cómo las estructuras creadas por el género permean y condicionan las prácticas y los discursos jurídicos. Por supuesto, desde hace muchos años, y esto hay que empezar reconociéndolo, muchas autoras, muchas filósofas del derecho se han ocupado de los problemas de la igualdad de género, de los problemas de discriminación, desde críticas feministas o no identificadas necesariamente como feministas. Mucho menos nos hemos ocupado los filósofos del derecho o los autores que trabajan en general doctrina jurídica. Y estos avances sobre todo de las autoras, no han encontrado, por cierto, pocas resistencias entre destacados académicos que reiteradamente han despreciado y caricaturizado, si no ignorado, sus aportaciones, ¿no? Esas resistencias, todas ellas responden, yo creo, a una pauta habitualmente adoptada por los hombres que pierden terreno o visibilidad social o privilegios, que Michael Kimmel ha descrito muy bien en un libro que les recomiendo, Angry White Men, ¿no? Hombres blancos enojados, enfadados. Y esas objeciones pues no es que disuelvan el problema, sino que al contrario, yo creo que sirven como su paradójica confirmación. Pero un concepto al que desde el feminismo jurídico todavía no se ha acabado de plantear o de analizar y de desarrollar es el de masculinidad, ¿no? Si se dice que el derecho tiene género y que ese género es el masculino, entonces debemos estar en condiciones de identificar con cierta precisión
qué es ese género masculino, cuáles son sus características, qué proyecciones concretas podemos formular en el ámbito jurídico, ¿no? Esto es el principal objetivo de este trabajo. Porque además la identificación y el análisis jurídico de esas características asociadas a la masculinidad pues puede ser importante o puede ser una contribución determinante para abordar la cuestión de la violencia de género. Por lo tanto, en esta charla voy a tratar de presentarles los estudios sobre masculinidades como un ámbito de trabajo relacionado con la idea de justicia. Voy a también a centrarme en caracterizar lo que se ha llamado masculinidad hegemónica y su relación con la violencia de género. Y acabaremos haciendo una reflexión respecto de si la condición de varón desde otras posiciones puede desligarse de esa violencia que parece ser intrínseca a esa masculinidad hegemónica, ¿no? Para ello son fundamentales las perspectivas que van ofreciendo las llamadas nuevas masculinidades o masculinidades disidentes o masculinidades contrahegemónicas. Más allá del adjetivo que le pongamos a la palabra, al sustantivo, masculinidades, lo importante es, creo, su formulación en plural, no masculinidad, sino masculinidades. Porque esta pluralidad de alguna forma rompe con el estereotipo del macho como única forma buena de ejercer la hombría, como modelo a seguir por parte de niños y adolescentes que replican un determinado rol de género, ¿no? Precisamente los estudios sobre masculinidades tratan de impugnar ese rol y de buscar alternativas igualitarias y no violentas, y por eso pueden ser buenos aliados en la lucha contra la violencia de género, también en el ámbito de los tribunales, en el ámbito judicial. Bien, los estudios sobre masculinidades, ¿qué podemos decir que son? ¿Cómo podemos caracterizarlos? Sin duda como un campo académico que es interdisciplinar desde su nacimiento. Dentro de él, es cierto, han destacado las aportaciones hechas desde la sociología, la antropología, la psicología, siempre enfocadas desde una óptica crítica que ha asumido en buena parte la metodología feminista. Particularmente han sido influyentes el feminismo de la diferencia, feminismo cultural y la teoría queer en estos estudios. Como campo de estudio con un objeto de conocimiento definido, pues suele reconocerse que los estudios sobre masculinidades encuentran su momento fundante en la publicación de la obra Masculinities de Connell, que se publica, aquí lo tengo, le estaba dando un repaso, se publican en el 95 por primera vez y se publica en una segunda edición mucho más completa en 2005. El propio Connell comienza su libro haciendo una reconstrucción de la genealogía de la masculinidad como objeto de conocimiento que yo en el trabajo desarrollo. Aquí solamente voy a contar algunas, o voy a mencionar algunos elementos, algunos hitos de ese desarrollo de forma muy breve. En general, y por motivos obvios, la historia del género ha sido una historia fundamentalmente de las mujeres. Solo con mucha dificultad, dice Connell, se han introducido las investigaciones sobre el impacto del sistema de sexo-género también en los hombres. Y sin embargo, el conocimiento de la masculinidad está íntimamente vinculado al proyecto del estudio de las relaciones de género, en la medida en que las identidades, las prácticas, los discursos asociados con la masculinidad están tan determinados por el género como lo están los asociados con lo femenino, se hace necesario profundizar en el conocimiento de la masculinidad, ¿no? Y por lo tanto, Connell, digamos, el fundador de la
del campo de estudios ve que deben ser una parte de la ciencia crítica de las relaciones de género, ¿no? De los estudios de género. En un primer momento tenemos como un hito la obra de Sigmund Freud, por ejemplo, que empieza a través del trabajo con el complejo de Edipo, fundamentalmente, a mostrarnos la condición masculina como algo construido, como algo no natural, sino fruto de una serie de interacciones psicológicas, sociales, etcétera, ¿no? Y sin duda Freud es un primer punto de partida que influye en la visión que dan sobre la masculinidad científicos sociales tan importantes como Simone de Beauvoir, por ejemplo, como Erich Fromm, como Carl Jung, etcétera. También toma la visión freudiana la psicóloga Karen Horney, quien por primera vez sostuvo que la construcción de la masculinidad no está basada solamente en un rechazo a los rasgos asociados con lo femenino, como decía Freud, sino que también se basa en la subordinación social de las mujeres. Y este punto es un punto importante. A lo largo del siglo XX hubieron algunos movimientos que trataron de hacer una así llamada ciencia de la masculinidad. En los años 70 hubo algunos destellos en Estados Unidos con el feminismo cultural y las nuevas relaciones sociales derivadas de la incorporación de la mujer al trabajo y el reajuste de los roles de género. Llegó a haber incluso un pequeño movimiento llamado de liberación masculina, dentro del cual algunos autores llegaron a afirmar que hombres y mujeres estaban sometidos a los mismos niveles de opresión. Esa sin duda es una afirmación políticamente incorrecta y que desde luego no es la que sostiene actualmente los estudios sobre masculinidades. Donde se han relatado las distintas construcciones en distintos momentos históricos de la condición de varón y sin duda también las aportaciones hechas desde la etnografía o desde la antropología social y cultural, en la que hay evidencia más que suficiente para ver que el concepto de aquello que entendemos como varón se está configurado y determinado en cada momento histórico y en cada sociedad por una pluralidad de factores, ¿no? También, por supuesto, los estudios sobre masculinidades no solamente se han nutrido de los trabajos académicos, sino que también tradicionalmente han tenido un pie puesto en el activismo y en la práctica política, ¿no? Sabemos que en cuestiones de género la teoría no puede ir separada de la práctica, ¿no? Ese famoso lema de lo personal es político, hay que tomárselo en serio, y por ello cabe reconocer la influencia ejercida por los movimientos de liberación de las mujeres, por los movimientos LGTB, en tanto que colectivos que históricamente han sufrido la violencia generada por el modelo de macho hegemónico, ¿no? En los siguientes apartados, o lo que fundamentalmente nos centraremos en la violencia ejercida sobre las mujeres, que es el título de la charla. Pero sí que es necesario dejar apuntado el énfasis que los estudios sobre masculinidades también han realizado respecto de la violencia ejercida contra personas homosexuales, especialmente sobre hombres homosexuales. Y esto último porque la homofobia y también la transfobia, por supuesto, no solamente es una actitud que vulnera los derechos de las personas discriminadas, sino que se constituye también como una práctica social que sirve para fijar las fronteras de la comunidad
de pares masculinos, es decir, cumple una función muy específica dentro de la construcción de la masculinidad hegemónica. José, disculpa que te interrumpa un segundito. Vemos tu pantalla, tu imagen en negro. Si querés deshabilitar y volver a habilitar la cámara, sí. también te podemos ver. Claro. ¿Desde el principio me estaban viendo en negro? No, solo desde recién. ¿Ahora? Sigue. ¿Ahí? A ver, no sé si alguien me quiere decir si vea José. El cuadro. Bien. ¿Sí? ¿O seguimos? Digamos, sí. Quisiera preguntar. Aún no se ve. Aún no se ve. No se ve. Sí. No. No sé bueno, qué pasa. yo veo el recuadro, veo mi imagen, digamos, ahí en pequeño. Claro. ¿Quisieras entrar y salir y volver a entrar? Sí, no hay problema. ¿Hacemos eso? ¿Aguardamos un segundito? Sí. ¿Les parece? Vuelvo y vuelvo a así podemos, además de escucharlo, verlo, ¿no? Aguardamos un segundito. Muy bien, ahora te vemos perfecto, así que perdón por la interrupción y continuamos. Vale, continuamos entonces. Bueno, hemos hecho esa primera entonces presentación de los estudios sobre masculinidades de una forma muy rápida, pero es importante sobre todo conceptualizar el concepto, valga la redundancia, de masculinidad hegemónica. Con él elabora este concepto a partir de la conocida idea de hegemonía que propuso Gramsci en su día y que más tarde desarrollarían Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? En líneas generales podemos entender que la hegemonía se refiere siempre a una dinámica cultural a través de la cual un grupo mantiene una posición de liderazgo social, siendo esta posición de liderazgo presentada como natural, sin que pueda existir alternativa viable o posible, ¿no? De ahí que Connell defina la masculinidad hegemónica en términos del problema de la legitimación del patriarcado y que sirve para garantizar o dar por garantizada la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. A este respecto podemos hacer o debemos hacer, creo, una precisión. No hay que confundir la circunstancia de que la masculinidad hegemónica sea una cuestión íntimamente vinculada al poder con el hecho de que los sujetos que la ejerzan sean aquellos más poderosos. Aunque en su reproducción, claro que son claves los ejemplos ofrecidos por figuras que detentan posiciones socialmente reconocidas, el futbolista idolatrado, ¿no? Y podemos pensar en algunas cosas muy interesantes que se escribieron hace poco a propósito de la muerte de Maradona, o el actor famoso, o el empresario de éxito, etc. La masculinidad hegemónica también es ejercida por cualquier hombre que haga valer su pequeña o gran cuota de poder en cualquier ámbito y frente a cualquier persona que se encuentre en una posición de inferioridad de acuerdo con los valores ofrecidos por el canon hegemónico. Así nos podemos encontrar, y de hecho nos encontramos frecuentemente, con sujetos que son a la vez oprimidos y opresores, ¿no? Podemos pensar en ese trabajador no cualificado, precario, que soporta duras condiciones laborales, precariedad, insultos de su patrón y que al llegar a casa ejerce la violencia sobre su esposa, o que simplemente no asume su corresponsabilidad en las tareas del hogar, haciendo que todo el peso caiga sobre ella, que también es trabajadora y precaria, ¿no? En este sentido, son fundamentales las aportaciones
sobre lo estructural en el género de Iris Marion Young para comprender esa dimensión estructural de la opresión, que no necesariamente responde a la voluntad consciente del individuo que ejerce la opresión, sino que está determinada por complejos patrones culturales que pueden ser tan sutiles como eficaces, ¿no? También dentro de los estudios sobre masculinidades es interesante la reflexión sobre la corporalidad, porque tradicionalmente esa reflexión sobre el cuerpo, sobre lo corporal, ha quedado fuera del marco impuesto por el liberalismo, como muy bien ha señalado Judy Butler, y los estudios jurídicos en general entran dentro de ese marco liberal, ¿no? Los cuerpos y su configuración son una expresión de la identidad masculina, sostienen los estudios sobre masculinidades, tanto como lo son las prácticas, los discursos o las interacciones sociales. Así, por ejemplo, hablamos del hombre prototípico, el hombre fuerte, el hombre que no llora, el hombre que es capaz de proteger aunque no sepa cuidar, porque cuidar y proteger, aunque a veces se utilizan como sinónimos, son cosas distintas. Y para eso el cuerpo masculino pues, debe satisfacer ciertos requisitos, debe expresarse de ciertas maneras y debe privarse de expresarse de ciertas otras. Las posiciones corporales, por ejemplo, fungen como marcadores de poder y de posición social. Por ejemplo, puños cerrados y espalda erguida ante una discusión, o piernas abiertas en el transporte público, etc. Son marcadores, por supuesto, ¿no? Incluso los estudios sobre masculinidades también han cuestionado la identificación del cuerpo masculino en base a consideraciones biológicas, tomando como referencia algunos avances de la epigenética que invitan a replantearse los límites impuestos por el sistema de sexo-género, etc. Por lo que más nos interesa aquí, la fuerza, el poderío físico que supuestamente debe poseer y ejercer quien desee ser reconocido como hombre ante su comunidad de pares masculinos, suele perjudicar en primer lugar al propio hombre que la ejerce. Aquí podemos pensar en el soldado, el deportista, el obrero, que emplean sus propios cuerpos como instrumentos, incluso como armas a costa de su propia salud. Y a eso se suma las reticencias a mostrarse débiles o enfermos o preocupados o cansados, ¿no? Las estadísticas siempre en todos los países nos indican que los hombres de media mueren antes que las mujeres, tienen una esperanza de vida más corta, pero detrás de esa gran estadística hay otras microestadísticas que los estudios sobre masculinidades van revelando. Por ejemplo, que los hombres hacen un uso mucho menor de las consultas médicas que las mujeres, aunque hacen un uso mayor de los servicios de urgencias, ¿no? Mueren sin duda en accidentes laborales mucho más, pero mueren de una forma más desproporcionada en accidentes de tráfico, ¿no? Debido, entre otras cosas, a esa constante necesidad de demostrar una valentía que simbólicamente se expresa en una conducción veloz o agresiva. Vista desde esta perspectiva, la violencia ejercida entre hombres, y aquí voy a decir algo provocador, con toda la intención, la violencia ejercida entre hombres podría ser también considerada como violencia de género, entendiendo que es una violencia plenamente condicionada por un rol de género perfectamente identificable. Se hace difícil, incluso podemos llegar a pensar que cualquier acción violenta no esté en absoluto relacionada con ese patrón de masculinidad. Pero eso es una provocación que está por desarrollar, que nos puede hacer pensar. Aquí, por lo que nos interesa, enfoquémonos
en lo que convencionalmente se entiende por violencia de género, en cuanto que violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres. Lo particular o quizá lo interesante de presentar la masculinidad como hegemónica reside precisamente en su capacidad para normalizar la violencia. Hacernos cargo de esto, de que la violencia es un elemento más, es una relación constante, evidentemente no consiste en considerar que todos los hombres agredan o acosan o abusan de las mujeres, aunque sí potencialmente pueden hacerlo. Consiste más bien en el hecho de que aquellos hombres que sí que agreden, sí que acosan o sí que abusan de las mujeres, no se presentan a sí mismos como desviados. Antes, al contrario, suelen considerar que sus acciones están plenamente justificadas, ¿no? Aquella frase famosa, la maté porque era mía, o la acosé porque iba provocando, la violé porque estaba en el lugar inoportuno, en el momento inoportuno, etc. Siempre hay justificaciones y, en efecto, esas acciones resultarían justificadas siempre dentro de ese paradigma, porque en palabras de Connell, cito, se encuentran autorizados por una ideología que es una ideología supremacista, por una escala de valores que disciplina y que subordina. Así, por lo tanto, la violencia pues es una parte inherente del sistema de dominación patriarcal, aunque también la mera existencia de violencia es medida al mismo tiempo de la imperfección de ese sistema, como en su libro sobre la violencia decía Hannah Arendt. De ahí que allá donde se produce un avance sustancial en los derechos de las mujeres, o bien una reconfiguración de la división sexual del trabajo, o de las posiciones socialmente tradicionalmente asignadas como en escenarios de posguerra o similares, sean comunes los repuntes de las agresiones machistas, que no son sino manifestaciones de esas crisis de masculinidad experimentadas por los hombres que pierden privilegios sociales o posición económica, política, etcétera, como hacía la referencia al principio respecto de algunos insignes académicos del área jurídica. Resulta evidente, entonces, creo, la estrecha relación entre el modelo de masculinidad hegemónica y un elevado nivel de violencia de género en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque la violencia simbólicamente es utilizada por los hombres como medio para disciplinar a las mujeres y así mantener o recuperar el orden patriarcal de las cosas. Esto lo ha reflejado muy bien la antropóloga argentina Rita Laura Segato, que ha mostrado con claridad esa función antropológica de la violencia. Ella tiene trabajos que han sido muy reconocidos, por ejemplo, respecto de los feminicidios en Ciudad Juárez. En estos trabajos expone Segato que la violación, como exponente paradigmático de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, se constituye como un acto no solamente de agresión, sino cargado de significado, porque supone dominación física, pero también dominación moral. Dice Segato que el violador emite con su acto un doble mensaje, un mensaje que, dice ella, se expresa en dos ejes de interlocución, un eje que es vertical y un eje que es horizontal. En el eje vertical, el violador interlocuta con la víctima y su discurso resulta punitivo. Tu mujer no debe salir de tu rol, no puedes caminar sola por este lugar, no puedes ir vestida así, me perteneces, estás por debajo y me puedo servir de tu cuerpo cuando me venga en gana. Es un discurso punitivista que no solamente busca la satisfacción sexual puntual, sino que contiene un mensaje en clave antropológica. En el eje, por otro lado, en el eje horizontal, el agresor se está dirigiendo a sus pares. Busca adquirir, mantener o mejorar su estatus en la comunidad de machos, en lo que Segato llama la fratría. Y para hacerlo
es indispensable demostrar a sus iguales que es capaz de imponerse, de dominar, de subyugar el cuerpo de la mujer, en tanto que cuerpo antagónico dentro de un sistema binario impuesto por el sistema sexogénero. Por supuesto, el acto de la violación sirve no solamente para afianzarse dentro de esa fratría como igual, sino también puede servir como agresión o como desafío frente a grupos rivales, pero aún así reconocidos como iguales en tanto que hablantes de ese mismo idioma de la violencia. Es de forma destacada el caso de las violaciones como arma de guerra, que hemos visto que tanto relieve han alcanzado en conflictos recientes como la guerra de la ex Yugoslavia o las guerras de Ruanda o de Sierra Leona, ¿no? O, por ejemplo, también está presente en la regulación del delito de violación en nuestros ordenamientos jurídicos durante tanto tiempo. Nuestros códigos penales han considerado que la agresión sexual era un delito cuyo bien jurídico protegido no resultaba ser la libertad sexual de la mujer agredida, porque este bien no existía, sino el honor de la familia, entendiendo por honor de la familia los varones, a quienes simbólicamente resultaba pertenecer la mujer agredida, el padre, los hermanos, etc. Centrando, por lo tanto, la agresión sobre los perpetradores, la violencia contra las mujeres, como decía, puede ser entendida no ya como un fin en sí mismo, sino también, sin negar la finalidad que pueda tener una agresión, como un medio para disciplinar, pero también para preservar, consolidar o reproducir un determinado orden de cosas que tiene como pilar fundamental la desigualdad de género. No es necesario, por supuesto, acudir a casos tan extremos como los de Ciudad Juárez o los conflictos bélicos de Yugoslavia, etcétera, para ver cumplida esa función violenta que la cultura de la masculinidad hegemónica impone a los hombres. La violencia, por supuesto, no es únicamente física, sino que también se ejerce por los varones de formas más sutiles y en las prácticas más cotidianas, ¿no? Como decíamos antes, desde el reparto de las tareas domésticas hasta las relaciones sexuales que reproducen ciertos roles, desde contextos de intimidad familiar hasta estructuras de la vida pública, en las empresas, etc. Michael Kaufman, que es un educador que se ha dedicado a repensar la masculinidad, ha sintetizado de una forma muy interesante la violencia masculina en lo que ha llamado las 7 P's de la violencia de los hombres. La primera de esas 7 P's es lo que llama el poder patriarcal, que viene a suponer un permiso social para ejercer la violencia en contextos machistas, en contextos patriarcales. Podemos pensar de nuevo en contextos como los deportes o en la narrativa que vemos presente en ciertos géneros cinematográficos tradicionales como el bélico, el de aventuras o el policíaco, en los que la violencia no solamente no obtiene reproche social alguno, sino que antes, al contrario, resulta objeto de recompensa y generador de prestigio. Y este sustrato cultural, dice Kaufman, genera una progresiva y aprendida inhibición de los varones del mundo de los sentimientos y de las emociones, en tanto que se reserva como un acto o como un coto reservado a las mujeres, constituidas precisamente como el ejemplo negativo de lo que no sé, ¿no? Pero esa inhibición respecto del mundo de las emociones o del mundo de los cuidados es obviamente artificial. Los varones hemos de mostrarnos muy seguros de nosotros mismos, aunque por dentro estemos llenos de dudas. Hemos de aparentar ser poderosos, aunque en realidad nos encontremos en una situación precaria y vulnerable, porque vulnerable es la vida. Hemos de presumir valentía, aunque estemos muertos de miedo, etc. Y ese poder
constituido de esa forma, dice Kaufmann, resulta un oxímoron, porque es un poder débil, es un poder asentado sobre una olla psíquica a presión, dice Kaufmann, de la masculinidad. Cuando ser hombre implica mostrarse como poderoso, como un sujeto con la capacidad de dominar y de controlar, pero a la vez no todos los hombres son los poderosos que les dicen que tienen que ser, sino que al contrario, la inmensa mayoría de hombres resultan también dominados y controlados por los mismos patrones violentos que les han inculcado, pues el resultado no puede ser otro que el de la frustración. Y tal sentimiento de frustración, sumado además a la falta de educación emocional y afectiva, conduce demasiado a menudo a reforzar la violencia como un mecanismo compensatorio, a la búsqueda del sujeto situado en una posición más vulnerable que la propia, a costa de la cual aferrarse a un determinado estatus. Siempre hay alguien más débil por debajo con el que pagar nuestra frustración. Este razonamiento, por ejemplo, puede verse confirmado con el reciente auge de los partidos de extrema derecha en distintas partes del planeta, que no es casualidad que tengan entre los varones estadísticamente su principal semillero de votantes y que sean fuerzas políticas netamente masculinizadas, aunque eso no quiere decir que no haya incoherencias detrás de ellos. Ya no sé si llegó hasta allá este escándalo reciente del eurodiputado húngaro, defensor de la familia tradicional y luchador contra los derechos de las personas homosexuales, que ha sido recientemente descubierto en una orgía. Bueno, todos podemos pensar en hipocresías similares. Hecha esta salvedad, el riesgo de ese auge de la extrema derecha me parece claro y evidente respecto de que la violencia contra las mujeres vuelva a ejercerse a nivel institucional mediante la aplicación de políticas y de legislaciones que creíamos ya superadas, ¿no? Por eso la lucha por la igualdad impone también una lucha contra una masculinidad que resulta perversa y corrosiva, que corrompe y empobrece no solamente la vida de hombres y mujeres, sino es que también deteriora pulsión emancipatoria e igualitaria, ¿no? Estamos teniendo debates, por lo menos aquí en Europa y sé que también en América Latina, debates que creíamos ya cerrados hace 10, 15, 20 años. Están reavivándose, en mi opinión, también como consecuencia de este auge de fuerzas que presumen de violencia y presumen de machismo. Bien, para ir acabando, porque no sé si me estoy pasando del tiempo, como ya se reinició el cronómetro, no sé cuánto me queda, pero acabo en 5 minutos. De lo que he contado hasta aquí, podríamos concluir que los estudios sobre masculinidades pueden tener un espacio propio entre los estudios de género, pero también entre la reflexión jurídica sobre la justicia o sobre la violencia. No es posible ya pensar en los problemas de la igualdad, de la redistribución, del reconocimiento, ni en las diversas manifestaciones de la violencia sin atender específicamente a las estructuras de género y dentro de ellas al papel ejercido por los varones educados en ese paradigma de la masculinidad hegemónica, ¿no? Por fortuna, son cada vez más abundantes los estudios que se preocupan por entender a fondo la construcción de la masculinidad y por proponer y ensayar nuevos modelos de masculinidades. Y estos avances no solamente se han producido en el campo académico, como decía, por supuesto, sino que esa práctica ha llegado al activismo y a los movimientos sociales y políticos. Crecen en distintos lugares, en distintos países, las organizaciones de hombres igualitarios que están dispuestos
a cuestionar sus propias prácticas diarias, sus relaciones con las mujeres y con los hombres que las rodean, y a renunciar conscientemente a sus privilegios patriarcales, aunque obviamente eso no es fácil y genera no pocas resistencias. Lo hacen, o lo hacemos, lo debemos hacer, creo, siempre buscando no la competencia con los movimientos de mujeres y con otros colectivos discriminados, sino la complementariedad, no apropiándonos del discurso feminista, sino estudiándolo y creando uno propio, y sobre todo no acaparando la voz pública, como a veces sucede, sino asumiendo un repliegue necesario al ámbito doméstico, haciéndonos cargo de la parte que nos corresponde en las tareas de cuidado. Estas acciones que, por supuesto, como decía, implican cambios políticos y personales para los hombres que son muy profundos. Son un paso necesario, imprescindible, hacia la eliminación de la violencia de género que sufren en el mundo millones de mujeres. Para alcanzar estos cambios, por supuesto, se requiere poner el acento en la educación en todos sus niveles. La lucha contra la violencia de género ha de ser eminentemente una lucha educativa, una lucha cultural que pasa, entre otras cosas, por deconstruir ese modelo de masculinidad aprendido con fuerza todavía hoy por los varones más jóvenes y para construir relaciones sociales radicalmente igualitarias y no violentas. Y para acabar, adquirir esta conciencia de esta inaplazable necesidad pone a su vez al derecho ante una contradicción que yo creo que es insoslayable. La abrumadora evidencia derivada de los estudios sobre masculinidades pone el acento en la condición estructural de la violencia de género. El hombre agresor es el victimario, por supuesto, pero es también en cierto sentido víctima. Es víctima de su propia masculinidad, que no deja de ser el resultado de un sistema social que le ha proporcionado todos los estímulos para que actúe agrediendo, matando, violando, abusando, de la manera en que lo ha hecho. El hombre no se puede decir, no tiene José, culpa. aprovecho, sí, te pedimos tu imagen y no sé si pueden escucharlo, pero te invito 2 segundos a hacer lo que hicimos antes, salir y volver a entrar, Sí, así sí. te podemos aprovechar bien. Perfecto. Bien. Bueno, y mientras tanto que veo que ya empiezan a aparecer algunas preguntas en el chat, recuerdo que, bueno, como decía José, ya vamos terminando a la charla, así que si quieren acercar alguna consulta, ya verán que está el chat ahí activado. José, ya te vemos perfecto. Perfecto, ya voy acabando, me quedan 2 minutos. Te vemos y te escuchamos. Perfecto, decía que por supuesto, aunque podemos repensar la culpa que tenga el hombre de actuar como lo ha hecho, lo que es seguro es que no podemos dejar de considerarle individualmente responsable de sus actos. El derecho, y concretamente el derecho penal, no puede dejar de actuar ante una actuación de violencia de género. No sería deseable que lo hiciera, pero al mismo tiempo su actuación no podemos negar que resulta con frecuencia, la actuación del derecho, tan cruel como inútil, ¿no? La pena, al menos la pena tal y como es ejecutada en nuestras prisiones, en nuestros países, queda reducida a pura retribución, sin tan siquiera rozar los fines de prevención ni de reinserción. Esto lo han analizado muchas criminólogas feministas, como Patricia Laurenzo, por ejemplo. En estos términos, para concluir, de verdad, ahora sí, la conclusión, la solución del derecho penal como instrumento de la lucha contra la violencia de género, pues creo que no puede dejar satisfecho a nadie, y menos a las propias mujeres cuyas vidas seguirán estando amenazadas tanto fuera como sobre todo dentro de sus hogares. Por muchas mejoras que se establezcan en los procedimientos, por más órganos especializados, por más formación específica de género que tengan los operadores jurídicos, subsiste una paradoja que es la siguiente.
la sanción impuesta por el derecho resulta implícitamente contradictoria con el mandato de masculinidad impuesto por el género a los varones. Un sistema normativo sanciona lo que el otro promueve. De ahí la importancia de complementar, quizá algún día sustituir completamente el sistema de represión penal con un sistema educativo que se haga cargo de los mecanismos sociales, creadores de una masculinidad hegemónica, productores de violencia y desigualdad. Y hasta aquí la exposición. Ahora sí tenemos tiempo, estoy abierto a preguntas, críticas, dudas. Gracias. Bueno, buenísimo. José, acá Jorge Walter López inició con las preguntas. Pide alguna opinión tuya acerca de los conversatorios o talleres de género y cultura para aquellos hombres que ejercen violencia y se encuentran en conflicto con la ley penal, los conversatorios que se realizan bajo la supervisión de psicólogas con modalidad de reuniones colectivas. ¿Qué opinión te merece? Claro, hay muchas formas de talleres similares al que describe Walter. Se suelen llamar círculos de hombres. Desde luego son, creo que, muy beneficiosos, que invitan a repensar nuestras prácticas cotidianas, ciertas cuestiones que tenemos muy adentro de nosotros y que nos hacen comportarnos de forma violenta o que nos inhiben de comportarnos, por ejemplo, de forma cariñosa con amigos nuestros, ¿no? Porque tenemos miedo de hacer, qué sé yo, ahora una caricia o dar un beso a un amigo porque nos van a tomar por homosexual, etcétera, y eso puede, en un contexto patriarcal, puede generar disfunciones, ¿no? Desde luego, la metodología de círculos de hombres ha abierto los horizontes y los ojos a muchos hombres, sea de forma, digamos, sin que hayamos tenido un conflicto. No sé, aquí Walter habla de como mecanismo, ¿no? Puede ser incluso como para hombres que puedan haber cometido algún delito que tenga que ver con la violencia sexual, etcétera, y por lo tanto como mecanismo de reeducación, pero también pueden ser simplemente para replantearnos nuestras actitudes y nuestras prácticas. Desde luego, esos círculos de hombres tienen resultados que yo conozco muy, muy positivos. Respecto de esto último, de estos talleres, conversatorios, acá Nancy Franco menciona que hay ciertos movimientos feministas que por ahí no creen en ese tipo de herramientas y te pregunta qué otra metodología consideras adecuada para esto. Bueno, no sé en concreto de esa crítica. Sí que sé que, por ejemplo, hay movimientos feministas que miran con recelo a los estudios sobre masculinidades, a las llamadas nuevas masculinidades, y creo que tienen buenos motivos para hacerlo, desde luego, porque, en fin, el replantear algo tan arraigado como los roles de género y la forma en la que ejercemos como hombres es replantearnos cosas, insisto, muy profundas, y que por lo tanto ahí también encontramos mucha gente que no se cree de todo ese cambio y que están allí, en fin, para ligar, por ejemplo, ¿no? Hay quien va a manifestaciones feministas para conocer mujeres, etcétera. Bien, no se trata de eso y por lo tanto tienen buenos motivos los movimientos de mujeres, por ejemplo, para hacer manifestaciones no mixtas, etcétera. Y creo que los hombres no podemos hacer más que respetarlo. Y si entramos en movimientos de hombres, tomárnoslos en serio, ¿no? En serio. Pero desde luego los círculos de hombres no son las únicas herramientas, ¿no? Las herramientas son sobre todo educativas. Ahora, hace poco me llegaba, por ejemplo, un crowdfunding que están haciendo unos dibujantes y unos autores para hacer una serie de cuentos para niños promoviéndoles que sean lo que ellos quieran, que si ellos quieren ponerse una falda
un día y vestirse de princesa lo hagan, etcétera, ¿no? Yo que tengo 2 niños muy pequeños, le comentaba con mi madre hace poco que quiero que le regale una muñeca esta Navidad, ¿no? Y por supuesto encontré una reacción muy extraña en mi madre, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a regalar una muñeca? ¿Por qué no? Una muñeca, todos los juguetes tienen una función pedagógica más o menos explícita y desde luego una muñeca enseña a cuidar a las niñas. Los hombres también tenemos que, los niños tienen que jugar con muñecas, con cocinas, etcétera, y menos con armas y menos con coches, ¿no? Aunque también las niñas pueden jugar por ahí se empieza, ¿no? Etcétera. Hay muchas formas, pero desde luego hay que insistir en lo educativo, que es la clave. Sí, bien, como decías en la parte final de tu exposición, no limitarse a pedirles a los varones que nos comportemos de una manera en la cual dejemos de lado las prácticas machistas, sino también entender desde qué lugar se llegó a tener ese tipo de prácticas para, bueno, poder como sociedades ir modificándolas. Y a propósito de esto, Eugenia Echeves pregunta si vale la pena hablar del concepto de masculinidad o no convendría ponerlo en cuestionamiento. Sí, desde luego, es lo que tratan de hacer estos estudios, es cuestionar, reconstruir, primero deconstruir ese concepto, identificando que hay un concepto prevalente de masculinidad hegemónica, como he tratado de contar, pero etiquetar algo de hegemónico tiene el efecto de desvelar que eso está siendo presentado como la única forma posible, el hombre, y cuando dices este no es el hombre, es el concepto de hombre hegemónico. Está señalando que hay otras posibles formas escondidas o subordinadas de poder ejercer la hombría. No hay solamente un concepto de masculinidad. Por eso decía al principio de la charla, tenemos que hablar en plural, masculinidades, de la misma forma que no hay, por supuesto, una única forma de ser mujer, ¿no? Tenemos que desligarnos de esos roles de género y tomar lo bueno que tiene, por ejemplo, las experiencias de cuidado de las mujeres, ¿no? Que creo que nos hemos perdido durante mucho tiempo los hombres. Bien, acá Nancy Franco consulta acerca del rol en la etapa de educación de la escuela para contribuir a la anticipación de la violencia y menciona la diferenciación con la que se puede llegar a abordar la temática de la violencia de género tanto en escuelas religiosas como en escuelas laicas. ¿Qué apreciación podrías hacer de esa etapa de la vida tan importante? Claro. Fíjense, hace poco leía un estudio muy interesante que han publicado unos educadores respecto del uso del patio de juego en los colegios. Ahí se llama patio en Argentina, el recreo decimos aquí, ¿no? El patio de juegos, cuando salimos exactamente igual en el colegio, de acuerdo. Yo antes decía, una proyección que es interesante de las masculinidades es pensar en el cuerpo y en el territorio también, ¿no? En cómo los hombres, por ejemplo, nos sentamos con las piernas abiertas en el transporte público, es lo que las feministas han llamado men's spreading, ¿no? Es decir, que nos abrimos las piernas y eso de alguna forma es un marcador de aquí estoy yo, ¿no? Bien, pues estos educadores habían medido el espacio que acaparaban los niños y las niñas en el patio de juego. Y resulta que los niños tienen tendencia a ocupar de media el 75% del patio de la escuela. Y las niñas quedan recluidas en un pequeño rincón, en el 25% del espacio, ¿no? Esto es una forma muy sutil, de consolidar desde el principio esos roles de género, ¿no? Por lo tanto, esta constatación llevó a esos educadores a intervenir en la forma en la que se gestiona el uso de los patios de juego, ¿no? Y tratar de incentivar que no haya segregación en los juegos, etc. Respecto de la pregunta en concreto sobre las escuelas religiosas,
Aquí yo te daría una respuesta radical, y es que creo que las escuelas deben ser laicas, que la educación debe ser laica y que la religión debe enseñarse cada uno en la iglesia o en la entidad que quiera. Desde luego, lo que no puede, en mi opinión, permitirse en un Estado social y democrático de derecho que se cree la igualdad es, desde luego, la educación segregada por sexos que imponen muchas escuelas religiosas. De una escuela segregada por sexos, como es el caso de algunas religiosas, no puede salir más que una mente cuadriculada en el esquema de roles de género que se le atribuye, ¿no? Por lo tanto, creo que en la escuela, como decíamos, es una institución clave y los profes deben intervenir en esos espacios que normalmente están dejados o que se considera que no son educativos, como las actividades extraescolares, el patio de la escuela, etcétera, no solamente en el currículum, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna apreciación para hacer, y si no es así, agradecemos a todos los que han participado de este espacio hoy, y sobre todo a José, que nos ha dado sus palabras y sus opiniones y nos ha comentado este informe del que hablaba. Así que, bueno, sin más, no sé, José, si tenés alguna palabra más para ir cerrando este espacio. De nuevo les agradezco mucho la oportunidad y las preguntas y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Esperamos, sí. Bueno, saludo a todas y a todas, buenas tardes, buenas noches, José, allá, y Bueno, será hasta la próxima. hasta la próxima.